tú sabes, el día de hoy pues estamos año con año, hacemos esta celebración, hacemos este pequeño festival, hacemos esto pues para recordar lo que Dios ha hecho con nosotros, como testimonio también, lo que Dios nos ha dado. Y pues bueno, estamos estudiando el libro de Deuteronomio, y en el libro de Deuteronomio, si tú te acuerdas, pues hemos empezado a platicar, a estudiar acerca de las bendiciones, pero desde la semana pasada empezamos a hablar acerca de las maldiciones. Entonces pues bueno, dije, pues no, creo que seguir hablando de maldiciones el día de hoy, pues como que hoy no toca, ¿no? Entonces quiero hablarte, ahorita vamos a ponerle pausa a eso de Deuteronomio, hasta la siguiente semana lo vamos a retomar, cómo es que el pueblo de Israel pues, la regó y todo ese asunto, pero ahorita no, ahorita vamos a dejarlo para la siguiente semana, Dios mediante. Pero hoy quiero hablarles y quiero darles un mensaje especial, y este mensaje especial pues es acerca de lo que significa realmente estas fiestas, la Navidad, pues, y yo sé que está de repente ya muy trillado, decimos aquí, no sé si en todos lados se diga, pero decimos aquí en el Bajío ya está muy choteado ese asunto en las iglesias del verdadero significado de la Navidad, pero sin embargo es algo que necesitamos recordar, es algo que todos nosotros tenemos que tener presente cada día. Entonces hoy quiero hablarte, hice este mensaje precisamente pensando en ti, en nosotros como iglesia, hablando acerca de lo que significa realmente la Navidad, de lo que significa realmente lo que estamos haciendo, de lo que significa realmente lo que vamos a hacer en una o 2 semanas más. Entonces no podemos olvidarnos de esto, y decía el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, dice, no me canso de decirte esto, no me canso de hablarte de esto. Entonces pues vamos a tener hoy un mensaje especial acerca del asunto de la Navidad. Entonces vamos a orar primero. Cierra tus ojos. Padre, te damos muchísimas gracias, Dios, por ser bueno, y te damos muchas gracias porque pues podemos confiar en ti siempre. Podemos, Señor, confiar en lo que tú haces. Podemos confiar, Señor, en que nos escuchas. Podemos confiar, Dios, en que el día de hoy, Padre, pues tu palabra está con nosotros, Señor, y tu palabra es real, y tu palabra es verdadera. Entonces, Dios, pues, Padre, fuera de todo esto, Señor, queremos confiar en ti. Dios, tu palabra nos nutre y nos alimenta, Jesús. Y así de fácil, así de sencilla es tu palabra, Dios, y también, Señor, así de sencillo y fácil es tu evangelio, Padre. Y tú lo escondiste no para los sabios ni para los poderosos, lo escondiste para aquellos que confían en ti, Señor. Y Padre, nosotros somos aquellos. Y Padre, gracias por darnos esa oportunidad y darnos esa facultad, Señor, de tener la palabra entre nosotros y con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues el día de hoy pues, estamos reunidos y todo. Vienen nuestros hermanos de San Antonio, tal vez los conoces, tal vez no. Ahí están mis hermanos de San Antonio, el ser humano, hermanos, ahí están todos ellos. Acércate con ellos, dales un fuerte abrazo también, diles Dios te bendiga. Y bueno, también, bueno, ahí nomás viene el hermano Roberto del Guaricho, pero pues bueno, ahí también está. Pueden ustedes visitar la reunión de San Antonio con la familia Palacios, pueden visitar la reunión con el hermano Roberto en su casa también. Están abiertos, está abierto todo, los sábados también en los comedores, todos nosotros podemos participar. Pero bueno, es nada más para decirles. Bueno, hablando de este mensaje, ¿no? Hablando de este mensaje, un mensaje especial, ¿de qué tiene que ver la Navidad? ¿Qué es ese asunto de la Navidad? Y déjame empezar por esto. Todos nosotros actualmente vivimos en un mundo lleno de mentiras, ¿ok? Fíjate bien lo que digo. Vivimos en un mundo lleno de mentiras. Vivimos en un mundo lleno de cosas que no son reales. O sea, cada día, en cada paso que damos, cada día que pasa, hay cosas que estamos viendo y que estamos viviendo actualmente que de una u otra manera, no son reales. ¿Sabías tú que, por ejemplo, ya, no sé, no me acuerdo si fue en Israel o fue en Europa arriba, donde ya están haciendo carne
así como un bistec, pues, están haciendo carne por medio de una computadora. O sea, haz de cuenta, es una impresora. ¿Has visto las impresoras? Le pones así la canción o la carta o lo que sea y dispones a imprimir y te sale la carta, te sale la hoja, ¿no? Impresa ya. Entonces, así mismo, se supone que en la computadora, digo, eso es lo que he visto, supone que en la computadora tú le pones, yo quiero un pedazo de carne, y entonces le pones imprimir, y empieza la computadora a través de ciertas cosas, con ciertos elementos especiales, empieza a trabajar y empieza a hacer un pedazo de carne. Y tú puedes decir, caray, ¿cómo es eso? Pues sí. Y entonces dice la gente que lo ha probado, digo, todavía no llega hasta acá, y espero que no nos estén dando carne de cartón aquí, pero a veces hay una carne que está bien barata, no sé qué tenga, pero está bien barata. Pero el asunto es de que tú lo ves y ves un pedazo de carne real y ves un pedazo de carne hecha por la computadora y parecen totalmente iguales. Y entonces hay gente que lo ha probado, que lo ha dicho, yo no, hay gente que lo ha probado y dice, es que prácticamente sabe igual. Pero el asunto es de que no es real. O sea, es una copia, es algo falso. Entonces, hasta ese momento, hasta este punto hemos llegado. Hace mucho tiempo, hace ya 20, 30 años, hubo un boom, hubo así una fiebre por el asunto de la clonación. ¿Te acuerdas de ese asunto, de esa moda? Que una ovejita la clonaron y salieron muchas películas al respecto y que, bueno, hay mucho rollo de esto. Pero el asunto es que vivimos en un mundo lleno de cosas que no son reales. ¿Okay? Hay muchísima gente a través de los teléfonos, a través del internet, a través de todas estas cosas que están viviendo en un mundo que no es real. Y entonces la gente puede decir, no, sí es real, mira, lo estoy viendo. Bueno, sí lo estás viendo, pero no lo puedes traer a esta realidad. No lo puedes tocar, no lo puedes vivir, no lo puedes oler. Y hay personas que se encargan precisamente de hacerlo cada día más real. Entonces, el día de hoy, bueno, tú has escuchado o has visto tal vez en tu celular, en videos, lo que sea, has visto el asunto de la inteligencia artificial. Y entonces cada día este asunto está creciendo y es más vasto y cada vez tiene más tecnología, cada vez es mejor el asunto. Entonces, cada día la lucha por reconocer lo verdadero y lo falso se vuelve más difícil. Las mentiras cada día son más reales, ¿ok? Cada día la gente inventa mentiras mejores y entonces parecen más reales, sin embargo sigue siendo mentira. Y usualmente las personas no podemos distinguir entre una y otra cosa, no podemos distinguir entre lo que es falso, no podemos distinguir la farsa. Y lo peor que sucede es que muchas veces las personas que conocemos la verdad preferimos seguir creyendo y caminando de la mano de la mentira. Y entonces, cuando una persona dice, bueno, yo sé lo que está pasando, yo sé lo que es verdad, yo sé lo que es real, y entonces prefiere caminar en la mentira. Hay mucha gente caminando el día de hoy de esta manera. ¿Y por qué una persona caminaría en la mentira? Bueno, mentira, estoy hablando de cualquier cosa, ¿de acuerdo? ¿Por qué caminaría en la mentira? Pues bueno, por diferentes causas. Por ejemplo, por causa de la comodidad, ¿no? La realidad nos confronta, la realidad es cruda, ¿cierto? La realidad no se anda así como que con rodeos diciéndote, es que a lo mejor esto está bonito. No, la realidad es cruda y la realidad exige, la realidad es totalmente diferente de la ficción. Entonces, a veces por comodidad la gente no quiere caminar en la verdad o en la realidad, sino más bien dice, yo quiero seguir en la mentira, no me importa, mientras yo me sienta tranquilo y cómodo, yo voy a seguir en la mentira. O tal vez hay personas que no caminan en la verdad por evitar el conflicto. Entonces, tal vez hay gente que dice, bueno, es que yo ¿para qué lo voy a confrontar? ¿O para qué voy a ganarme una pelea con esta persona o con la otra persona? Mejor mira, así, yo quiero evitar cualquier conflicto. O tal vez hay gente que decide caminar en mentiras por seguir la corriente. Es que todos lo hacen así. Es que todos viven de esta manera. Es que todos, las cosas así son, siempre van a ser así. Y se dejan llevar por la corriente. O tal vez alguien más decide vivir en la mentira por pena. Así como, no, es que ¿qué van a decir de mí? O ¿qué van a pensar de mí? Hijo, le van a hacer chismes o me van a relegar, o por pena o por miedo, o porque tal vez obtiene beneficios de esa mentira.
Tal vez esa persona está caminando en una mentira porque obtiene beneficios de esa mentira. Entonces, pues me conviene. Me conviene seguir viviendo en esto. Me conviene seguir viviendo de esta manera. Y entonces, ¿por qué te digo esto? Asunto de la mentira, de que cada día las cosas son más reales y todo este asunto. Bueno, porque la Navidad es parte de todo esto que te estoy diciendo. La Navidad, junto con muchas otras ideas que nos hablan, fíjate bien, muchas ideas que nos hablan de Jesucristo, que intencionalmente mencionan a Cristo, que intencionalmente hablan de Él o de Dios, muchas ideas, igual que la Navidad, es un ejemplo muy grande de todo este asunto de la farsa. Porque hay mucha gente que a lo largo del tiempo han habido situaciones, pensamientos, filosofías, creencias en donde la gente decide creer en mentiras, decide creer, seguir la corriente y seguir allí por comodidad o porque les conviene. Y bueno, todos nosotros venimos de una religión popular aquí en México y hace 2 días acabamos de ver todo ese asunto, todo ese circo, toda esa parafernalia, todo ese rollo que se hace por causa de una mentira, ¿no? Esa mentira de que esta situación, de que esta imagen, de que esto es esto, ¿no? De que esto tiene que ver con Dios, de que esto tiene que ver con Jesucristo, de que esto tiene que ver, y entonces muchísima gente, tantas personas están decidiendo vivir en la mentira y siguen allí por la corriente, por comodidad, por evitar conflictos, muchas cosas. Así también es la Navidad. La Navidad también es un ejemplo grande de esto. El significado de la Navidad a lo largo del tiempo se ha perdido. Se ha perdido, la intención se ha desviado y la festividad de la cual estamos hablando se ha alejado de la verdad para buscar un camino totalmente diferente. Si tú el día de hoy hablas y dices la palabra Navidad, entonces la gente lo primero, yo te digo Navidad y bueno, vamos a pensar, piensa un poquito como piensa el mundo y entonces si yo te digo Navidad, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Qué es la primera cosa que la gente empieza a ver? Cuando tú vas a los centros comerciales, cuando tú vas a una tienda, cuando vas ahorita al jardín, cuando vas, por ejemplo, al mercado, por ejemplo, no sé si en Romita también pongan así muchos puestos, así como para toda Navidad. Aquí en Silao ponen un mercado, muchos puestos en donde venden muchísimas cosas, pero con el paso del tiempo esto se ha alejado de la verdad para buscar un camino diferente. Las fiestas, déjame te digo, o sea, mucha gente piensa que cuando yo, y bueno, es algo muy personal, es algo muy mío. Mucha gente piensa que cuando yo les hablo acerca de la Navidad, digo, ay, mira el Grinch, ay, mira, es que no le gustan las fiestas y que no sé qué. Déjame te digo algo. A todos nos gustan las fiestas, o sea, las fiestas son bonitas y realmente este asunto de la Navidad y estas festividades son una gran oportunidad para estar juntos como familia. Es una gran oportunidad y compartir lo que muchas veces se nos olvida compartir o hacer en el resto del año. Sin embargo, como hijos de Dios que somos nosotros, que tenemos que pensar de una manera diferente. Hemos visto durante mucho tiempo en el libro de Deuteronomio que tenemos que ver y pensar de una manera diferente, vivir de una manera diferente. El propósito real de fechas o de estas fechas a celebrar como la Navidad deben estar fundadas en la verdad, ¿ok? Y es precisamente esa verdad de la que nos toca hablar a nosotros, de la que nos toca hablar a través de la palabra. Y por supuesto, esa misma verdad tenemos que creer y tenemos que preservar esa verdad. Tenemos que buscar y tenemos que defender esa verdad. Tenemos que enseñar esa verdad. Tenemos que conservar esa verdad. Porque cuando tú pierdes la verdad, entonces cualquier cosa pues va a ser válida. Cuando tú dejas de ver la verdad, entonces cualquier cosa va a estar bien para ti. Cuando tú dejas de ver a la verdad, entonces, híjole, pues estamos en problemas. Y quiero hablarte de 3 cosas diferentes. Quiero hablarte de 3 cosas que tienen que ver precisamente con la Navidad. 3 cosas. Y son 3 puntos que hoy quiero hablarte, ¿no? Y déjame decirte, el primer punto, estamos hablando acerca del significado de la Navidad. Primer punto, si estás apuntando, si quieres acordarte de esto más adelante, el primer punto es, vamos a ver acerca de la maldad del hombre. ¿Okay? Si estás apuntando, ponle allí, primer punto, la maldad del hombre. Y vamos a unos versículos, Santiago capítulo 4.
Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bueno, imagínate, dicho sea de paso, cuando la gente habla acerca de la Navidad, ¿qué es una de las cosas que la gente recuerda? Que en la Navidad se dan ¿qué? Regalos. Y entonces, cuando la gente hace este asunto de las cartitas, por ejemplo, ¿qué es lo que la gente pide? Que usualmente la gente, ¿qué estamos acostumbrados a pedir? Y entonces se crea toda una idea de que he sido bueno en este año y tal vez me merezco esto y tal vez me merezco aquello, tal vez me merezco un coche, tal vez me merezco irme de vacaciones, tal vez esto. Y entonces empezamos a hacer una lista. ¿Te has puesto a pensar en eso? Una lista de todo lo que nosotros queremos. Bueno, todos nosotros aquí algún día fuimos chiquitillos y queríamos muchas cosas, ¿no? Y hacíamos listas de deseos y cosas. Bueno, cuando no éramos cristianos, hacíamos listas de deseos y de cosas y de regalos y se las dábamos según a gente que nos iba a traer y todo ese rollo. Pero fíjate lo que dice este libro de Santiago. Y dice: ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? Y dice, y termina diciendo: pides mal, lo pides para gastar en tu deleite. Y entonces, una de las cosas por las cuales este asunto de la Navidad ha perdido sentido es que la gente busca su propio deleite, de mil maneras, no solamente hablando de regalos, sino de mil maneras. Entonces, quedemos con esta idea. Primer punto, la maldad del hombre. Ahora busca Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo 15, 19. Mateo 15, 19. Y dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Ok? Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, ¿de dónde sale la maldad que el ser humano vive? Sale de su propio corazón. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, ese te lo sabes, dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y dice: ¿quién lo conocerá? Entonces, cuando hablamos acerca del corazón del ser humano, cuando hablamos acerca del corazón que nosotros tenemos como seres humanos, es un corazón engañoso y perverso. Y dice Mateo, dice: ¿de dónde vienen todas las guerras? ¿De dónde vienen todos los hurtos? ¿De dónde vienen los asesinatos? No es de vuestro corazón. En Santiago lo podemos ver nuevamente y dice: bueno, es que ustedes piden mal, es que ¿de dónde vienen esas guerras, esas situaciones? Vienen de su propio corazón, de un corazón egoísta. Entonces, el corazón del ser humano es capaz de tantas cosas malas. A ver, silencio por allá para atrás, por favor. Ayúdenme a guardar poquito silencio allá atrás, por favor. El ser humano es capaz de tantas cosas malas que aún en este tiempo podríamos pensar que ya no hay nada de nuevo por ver. Así como que, ya lo he visto todo. Así como que, ya hemos visto lo peor del ser humano, ¿no? Sin embargo, nuestro corazón puede llegar a ser tan malvado que el ser humano a sí mismo puede darse miedo. Escucha eso. Podemos caer en tanta maldad que el ser humano a sí mismo puede darse miedo a sí mismo. Cuando el corazón vive sin Dios, por supuesto, separado de su Creador y un sinfín de atrocidades y terrores, injusticias, de pecado, de dolor, de muerte, de destrucción, todo esto puede ser causado con el simple pretexto egoísta de hacer lo que yo quiero. O sea, tantas cosas tan malas en el ser humano pueden ser causadas solamente porque digo: es que es lo que yo quiero, es que es lo que yo busco, es que es lo que yo persigo, es que es lo que yo me merezco, es que es lo que yo. Entonces, todo este pecado, dolor y muerte y destrucción es causado por esto, una y otra vez. El ser humano está tan sumergido, tan inmiscuido, el ser humano, hay tanta maldad en el mundo que el ser humano, se da miedo a sí mismo.
Y la crueldad y la situación cada día crecen más y más y más. Y no podemos dejar de sorprendernos en esto. Cada día las situaciones están más difíciles, cada día este mundo, esta sociedad se pierde más, se pudre más. Y tal vez has escuchado en algún momento que han dicho, bueno, es que y vendrán cosas peores. ¿Has escuchado esa frase? Así cuando la gente anda diciendo así como, mira, es que las cosas están así, que así, que esto. Y la gente dice, bueno, y vendrán cosas peores. Y entonces, ¿por qué vendrán cosas peores? Vendrán cosas peores porque el corazón del ser humano sigue caminando en su propio egoísmo. El corazón del ser humano sigue caminando en su propio interés. El corazón del ser humano sigue caminando para sí mismo. Entonces, el corazón del ser humano siempre busca hacer lo que yo quiero. Y siempre es un pretexto. Vámonos a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ahí nos habla acerca de los frutos de la carne. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, fíjate bien algo, ¿ok? El asunto aquí es que el corazón del ser humano y la maldad del ser humano ha crecido tanto que el día de hoy hay tanto pecado y hay tantas atrocidades y hay tanto dolor y hay tanta muerte y hay tantas injusticias por causa del mismo ser humano. Entonces, el terror del propio ser humano siempre ha sido él mismo, buscando sus propios intereses y caminando su propio camino. El ser humano no le importan los demás seres humanos. O sea, hablando de una generalidad, por así decirlo. Al ser humano no le importan nuestros seres humanos. Al ser humano se importa solamente él. Busca sus propios caminos, busca sus propios intereses. Y la humanidad del día de hoy está rota y cada día está pudriéndose más por causa de sí mismo. No de algo externo, sino por causa de sí mismo. El hombre es su más grande enemigo. Nosotros somos nuestro más grande enemigo. Y nuestro enemigo espiritual, ¿quién es nuestro enemigo espiritual? Satanás. Nuestro enemigo espiritual cada día se regocija y se ríe más por la condición en la que nosotros mismos nos hemos metido. Cada día el diablo, cada día Satanás se ríe más y más por la situación en la que nosotros mismos estamos haciendo y viviendo la vida. Estoy hablando del hombre en general, ¿de acuerdo? Y entonces, allí está, y está Satanás diciendo, ahí está, mira, ellos solitos se van al precipicio, ellos solitos se ganan el propio infierno. O sea, imagínate Satanás ni metiendo las manos. Porque nosotros solos, como seres humanos, la maldad del hombre ha crecido de una manera tan grande que nosotros mismos nos causamos nuestros propios males. Entonces, aquí pasa algo muy interesante y muy importante de decir, que el hombre, el ser humano, no se da cuenta de su esclavitud. Acabamos de ver en Gálatas 5:19 acerca de los frutos de la carne. Dice, los frutos de la carne son homicidios, borracheras, fornicaciones, idolatrías, todo este asunto. Y todo esto, si tú recapitulas, si tú recuerdas en las familias, en las personas, en las sociedades, todo esto causa terror y causa una destrucción. O sea, todo esto se va al caño por causa de decisiones como estas. La gente está viviendo su propia vida, queriendo sus propios intereses en su vida. Y entonces no se da cuenta el hombre de que está inmerso en una esclavitud. Piensa que lo que hace, lo hace para sí mismo, pero no se da cuenta que es esclavo de alguien más. En este caso del pecado y en este caso de la muerte. No se da cuenta de que de que la gente son esclavos de algo más. Mira, busca en Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, 16.
Romanos 6:16. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dice aquí que somos esclavos de a quien obedecemos, ¿ok? Esa es la enseñanza. Somos esclavos de a quien obedecemos. Y entonces el asunto es de que a quién estamos obedeciendo. Y entonces nuestro corazón, nuestros intereses, nuestro egoísmo siempre va a obedecer a nosotros mismos. Y entonces somos esclavos de nosotros mismos. Y el ser esclavo de mí mismo me lleva a perdición. Me lleva a cometer un sinfín de cosas que, bueno, el pecado, ¿a dónde nos lleva? Dolor, destrucción, división, muerte. A eso es a lo que nos lleva el pecado. Y entonces el ser humano es esclavo de sí mismo, es esclavo de algo más que es el pecado y la muerte. Allí mismo en Romanos capítulo 7, versículo 23. Pablo nos narra esto de una manera muy padre. Romanos capítulo 7, versículo 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice el 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El ser humano vive en una situación actualmente de la cual no puede salir. No puede salir sin ayuda, no puede salir sin Dios. El ser humano, nuestra sociedad que está metida en tantas mentiras, no puede salir si no le ayuda a Dios. Lo que el hombre hace, lo hace bajo una esclavitud. Una esclavitud de la que no se da cuenta. Mira, te voy a contar una historia. Hay una historia que tal vez tú la has leído, tal vez te la he contado antes. Una historia se llama la historia del demonio y el caballo. ¿Ok? Así se llama, la historia del demonio y el caballo. Tú lo puedes buscar como tú quieras, de esa manera, con ese nombre. Y esta historia dice lo siguiente. La historia dice lo siguiente. En una ocasión estaba un demonio. ¿Para qué viene el demonio? ¿Para qué dice la Biblia acerca del Satanás y sus demonios? Vienen a robar y matar y destruir. ¿Ok? Y entonces, en una ocasión cuenta la historia que estaba un demonio y andaba dando la vuelta, así como buscando a quién destruir, buscando qué hacer, buscando a quién fastidiar y todo el asunto. Y entonces andaba ahí dando la vuelta y vio un caballo que estaba amarrado. Y entonces se le ocurrió al demonio ir a desamarrar el caballo. Y entonces ve al caballo y va y lo desamarra. Y entonces el caballo, como ya está suelto, va y se mete a la huerta de un campesino. Y se empieza a comer todas las frutas y todo lo que estaba ahí en el suelo, y empieza a pisotear todo y así. Y entonces el trabajo de un hombre de mucho tiempo se echó a perder y se lo comió el caballo. Y entonces sale el dueño de la finca y entonces agarra una escopeta y ¡pum!, le da al caballo y mata al caballo porque tenía mucho coraje. Y entonces el dueño del caballo, buscando el caballo, va y lo encuentra en la finca de este hombre y le dice: ¿por qué lo mataste? Y dice: es que ya estoy harto, que no sé qué, que sus animales, que no, y yo lo maté para que anden aprendiendo y que no sé qué. Y se regresa por su escopeta y va y mata al dueño de la finca, el que mató el caballo. Y entonces se muere. La esposa de este hombre se da cuenta de eso y agarra la escopeta y va a la casa de este otro hombre y lo mata. La esposa de este hombre también se da cuenta y va y mata a esta mujer, a la otra esposa. Los hijos de esta mujer y de la finca, de la huerta, se dan cuenta de esto y entonces van y matan a la mujer. Los hijos. Y entonces van y la matan. La comunidad se da cuenta de esto, escuchó lo que estaba pasando y como era una mujer y ya sabes, el empoderamiento y la violencia y todo ese rollo, y entonces toda la comunidad se puso en contra de esos muchachos y los lincha y los mató a los muchachos. Y entonces sale a la escena un ángel que andaba por allí y le dice al demonio: ¿por qué eres así tan malo? Mira todo lo que hiciste, mira toda la gente que murió no más por causa de ti. Va a llegar un día en que tú te vas al infierno y vas a ser destruido. Y el demonio dice: yo no hice nada, yo solamente desamarré el caballo.
La maldad estaba en el corazón de cada una de esas personas. Ahora, esto es algo muy real que nosotros tenemos que entender y que tenemos que saber para hablar precisamente de este significado de la Navidad. Y es que el ser humano tiene una venda en los ojos de la cual no puede despojarse. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y entonces el ser humano es esclavo de sí mismo, es esclavo del pecado, es esclavo de ese corazón perverso y engañoso que tiene adentro. El ser humano vive de esa manera y no tiene chance de salir por sus propias fuerzas. Punto número 1, la maldad del hombre, hasta dónde ha llegado. Segundo punto, Dios vio la maldad del hombre, Dios vio tu maldad, Dios vio mi maldad, Dios ha visto la maldad del ser humano y todo lo que la maldad del ser humano puede provocar, así como esta historia de el caballo y el demonio. Y entonces Juan capítulo 3 versículo 16, ¿te acuerdas lo que dice? Porque de tal manera Dios amó al mundo. Y el punto número 2 se llama el amor del Padre. Punto número 2, porque de tal manera Dios nos amó. Y entonces la condición del hombre es un círculo de muerte del cual no puede salir. O sea, una persona sin Dios no puede salir. Una persona así por sí mismo no puede salir de todo esto, de este círculo de destrucción. En el principio nunca fue así. El pecado lo cambió todo. Adán, cuando pecó en contra de Dios, cuando desobedeció a Dios, la regó así bien gacho para toda la humanidad. Y Dios a lo largo del tiempo ha visto una y otra vez la caída del ser humano. Y Dios ha visto una y otra vez esa destrucción, ese círculo de muerte que el ser humano vive. Y entonces Dios decide amar al mundo. Dios decide demostrarle su amor al mundo. Y este segundo punto, el amor del Padre, nos habla de esto. Dios decidió amarnos. Y bueno, este asunto de Él decidió amarnos es algo que ya hemos platicado. No es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión. Porque así, tal cual estábamos, así tal cual nuestro círculo de muerte seguía en nuestras vidas, así Dios decidió amarnos. Muchas veces, déjame te digo, que el hombre ha intentado llegar al cielo, reconciliarse con Dios. Muchas veces el ser humano ha sentido esa necesidad de Dios. Y entonces el ser humano, por ejemplo, aunque no tenga civilización, por así decirlo, el ser humano ve, o sea, hasta los hombres más apartados de la civilización reconocen y saben que hay un Dios. Imagínate una isla aislada allí en medio del océano con una tribu de personas, hombres y mujeres que nunca han visto nada, excepto ellos mismos. Ven el sol y lo consideran un Dios. Ven al rayo que cae y lo consideran un Dios. Aún ellos mismos, imagínate, no se atreven a decir, no hay Dios. O sea, este rollo del ateísmo, pues es como que pues otra mentira de la cual la gente cree. Pero imagínate ellos, o sea, no han ido a ninguna escuela y saben que hay un Dios, o saben que debería de haber alguien más grande que ellos. Y entonces, a través de esto, podemos ver que muchísima gente a lo largo del tiempo ha creado religiones, ha creado situaciones, ha creado metodologías, ha creado una y otra cosa con tal de reconciliarse con Dios y de llegar a Dios. Pero ¿qué pasa cuando todo es en las fuerzas del ser humano? Todo se echa a perder, porque la perversidad y el pecado del ser humano siempre van a echar las cosas a perder. Y entonces el ser humano en su desesperación, sabiendo su necesidad, reconociendo su incompetencia, lo ha intentado una y otra vez en sus propias fuerzas, pero eso solamente lo ha desviado y pervertido aún más. El ser humano ha querido acercarse a Dios, ha intentado acercarse a Dios y ha creado códigos de conducta, y ha creado religiones, y ha creado situaciones, y ha creado, por ejemplo, de este lado del mundo,
el asunto de acercarse a Dios suena de una manera. En el otro lado del mundo, China, Asia, el asunto de acercarse a Dios tiene otras ideas, otras ideologías, pero al final de cuentas, por eso dice la gente que todos los caminos llevan a Dios, pero eso no es cierto. O sea, todos los intentos que la gente hace sí son iguales. La gente ha intentado a través de los siglos, de miles de años, de acercarse a Dios, pero no puede, porque solo hay un camino, una verdad y una vida, y eso es Jesús. Y entonces, a través de esa necesidad de reconocimiento de su incompetencia, la gente se ha pervertido sus métodos, y aún más se ha alejado del verdadero significado. ¿Y cuál es ese verdadero significado? Juan 3:16, la gracia y la misericordia de Dios se llegaron a manifestar en un pequeño niño. La gracia y la misericordia de Dios se llegaron a manifestar en un pequeño niño un día. Dios mismo bajó del trono tan solo para mostrarnos su decisión de amarnos. Y todo comenzó con una promesa. Y todo siguió con un cumplimiento de esa promesa. Y todo se culminó con una decisión de obedecer a esa promesa. Busca en tu Biblia Isaías capítulo 9, versículo 2. Isaías 9, 2. Isaías 9, 2. ¿Cómo dijimos que estaba la condición del ser humano? Está fea, está horrible, es un círculo de muerte del cual no puede salir. Esa es la condición del ser humano. Isaías 9:2. Y fíjate lo que dice aquí, Isaías 9:2. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Ya lo encontraste? Subráyalo en tu Biblia. Subráyalo en tu Biblia. Ese es el regalo de Dios para el mundo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora bríncate al 6, que es uno de los más famosos. Y entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué ha resplandecido esa luz? ¿Por qué ahora tenemos una esperanza cuando estamos en un círculo de muerte, de destrucción y de aberraciones? ¿Por qué? ¿Por qué dices que hay una esperanza? Versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, porque el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El punto 2 habla acerca del amor del Padre. Y Dios mismo vendrá. Y la promesa decía, Él vendrá a resolver el problema. El problema en el cual nosotros mismos nos hemos metido por desobediencia, por el pecado, por insistir en que yo soy, por insistir en que yo quiero, por insistir en que yo merezco. Y entonces el mismo Dios viene a libertarnos a través de mandar a alguien. El amor del Padre se ha manifestado a toda la humanidad a través de su propio Hijo. Y ese amor y esa decisión nos vino a sacar del problema en el cual nosotros nos habíamos metido por desobediencia. Cada uno siguiendo su propio camino. Busca Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, 21. Mateo 1, 21. Entonces recuerda, el ser humano está metido en su propio círculo de muerte y de aberración. Y vino una luz, Mateo 1, 21. Y dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa era la promesa. Y entonces vino la consumación. En el Nuevo Testamento vemos esto. Y en el Nuevo Testamento vemos que ese hijo es nacido. Isaías
alrededor de 500 años antes, profetizó esto, lo que acabamos de ver en Isaías capítulo 9, de que alguien vendría y nos iba a sacar de la muerte y de las tinieblas, y que ese alguien vendría con un propósito específico. Lo vemos aquí: salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora regresando otra vez a Isaías, pero ahora al capítulo 53. Isaías capítulo 53. ¿Lo tienes? Isaías 53, versículo 3. Acompáñenme leyéndolo. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo estaba el ser humano? ¿Cómo está el mundo el día de hoy? Si tú sigues leyendo el versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Dice: mas Jehová cargó en él. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo comenzó con una promesa. Todo comenzó diciendo: vendrá un niño, un hijo os será dado. Mi hermano, el punto número 2 acerca del amor del Padre nos habla acerca de algo importante, muy importante. El principio de nuestra libertad de esas tinieblas y de ese círculo de muerte en el cual no podíamos salir. El principio de nuestra libertad comenzó en un pequeño lugar llamado Belén, con un pequeño bebé acostado en un pesebre. Todos ustedes saben lo que es un comedero, ¿verdad?, de animales. Es un lugar en donde la gente les echa los desperdicios o el alimento que los animales se van a comer. Por ejemplo, en este caso los puercos, ¿no? Bueno, los judíos no alimentaban cerdos. Ellos tenían ovejas y tenían caballos y así, otro tipo de ganado. Y entonces hay un lugar específico que se llama el pesebre. Y muchas veces pensamos que el pesebre es el lugar, o sea, como el cuarto donde metían a los animales para que se durmieran y estuvieran allí. Y sí es ese lugar, pero también el pesebre es un comedero de animales. Entonces, la promesa del Mesías, la promesa de Jesús vendría 500 años antes. Y entonces ese Mesías vendría, Isaías 53, a llevarse nuestros pecados y a sacarnos de ese círculo de muerte en el cual no podíamos salir por causa de nuestra propia desobediencia y de nuestra propia maldad. El principio de esa libertad comenzó en un pequeño lugar llamado Belén, con un pequeño bebé acostado en un comedero de animales, entre paja, envuelto en sábanas y pañales. La grandeza de Dios resumida y contenida en un pequeño bebé. ¿Algún día has tenido un bebé en tus manos? ¿O has visto un bebé así? ¿Y te has dado cuenta de la grandeza de Dios al dar vida a alguien así, a una criatura así? Ahora imagínate esa misma criatura siendo el Hijo de Dios y que vino a pagar por ti y por mí. Juan capítulo 1 versículo 14 dice, Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice: vimos su gloria. Vamos ahorita a ver unos versículos hablando de los pastores y hablando de los sabios de Oriente y todo eso. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Y entonces dice aquí: vimos su gloria. El verbo de Dios se encarnó y vivió entre nosotros.
¿Cuál es ese verbo? ¿De qué verbo habla? Del amor del Padre. El amor, la misericordia y la gracia vinieron a vivir entre nosotros. Y de aquí vamos a ver el tercer punto y último. El primero fue la maldad del ser humano, y el ser humano no puede salir de ese círculo de muerte, pero el amor del Padre se ha manifestado para con nosotros. Y punto número 3, si estás apuntando, punto número 3, dice, ¿y qué vas a hacer? Punto número 3, así se llama, ¿y qué vas a hacer? Bueno, vamos a Mateo, libro de Mateo, capítulo 2. Vamos a leer unos pasajes de este asunto del nacimiento de Jesucristo. Mateo capítulo 2, versículo 9. Mateo capítulo 2, versículo 9. Mateo 2, 9. ¿Lo tienes? Sí. Dice, ellos, está hablando de los magos de Oriente, dice, ellos, habiendo oído al rey Herodes, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué dice ahí que hicieron? Lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su casa por otro camino. ¿Qué fue lo que estos magos ofrecieron? Dice ahí, abrieron los tesoros que traían. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos y que podemos ofrecer a Dios? Ahí hay algo importante. Dice, llegaron, se postraron y lo adoraron. Este tercer punto se llama, ¿y qué vas a hacer tú? ¿Tú qué vas a hacer? Lucas, busca Lucas por favor. Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer lo que pasó con estos pastores. Dice, Lucas 2, 8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Qué fue lo que hicieron los pastores? Dice, regresaron, alabaron, glorificaron a Dios por el nacimiento del Hijo de Dios. Regresate otra vez a Juan, o busca otra vez Juan, ahí adelantito de Lucas. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 5. Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron.
La pregunta del tercer punto es: ¿tú qué vas a hacer? El tiempo, mi hermano, es demasiado corto para hablar de la eterna grandeza del acontecimiento que ocurrió en ese lugar y de su significado también. La palabra que tenemos aquí es la verdad. Y yo comencé diciéndote algo. Comencé diciéndote que este mundo, cada día las mentiras son más creíbles, cada día la verdad es más difícil de diferenciarla de la mentira y de las farsas. Pero déjame decirte esto: la palabra es la verdad. La palabra es la única verdad en la que puedo y podemos descansar y confiar. Y es en esta verdad, en esta verdad no hay nada de lo que hoy vemos a nuestro alrededor. En esta verdad que tenemos en nuestras manos, no hay nada de lo que vemos alrededor de nosotros que tiene que ver con la Navidad. Aquí no hay, en esta verdad, la única verdad, aquí no hay ningún viejo panzón vestido de rojo. Aquí no hay renos. Aquí no hay muñequitos de nieve. En esta verdad no hay muchas cosas que tú puedes ver a tu alrededor, con lo cual la gente ha identificado la Navidad. Nosotros tenemos que confiar en la verdad y preservar la verdad. Y la verdad habla acerca de mi condición caída. Habla acerca de la situación como yo me encontraba y como el mundo se encuentra hoy. Y que el amor del Padre se manifestó a través de su Hijo. Y ese Hijo nació en un lugar llamado Belén, y su mamá lo acostó en un pesebre. Y ese Hijo vendría a cumplir un propósito eterno, un propósito grandioso, majestuoso, un propósito del cual todos nosotros aún no podemos entender ni comprender, pero algún día lo veremos. Es en esta verdad en la cual yo me baso. Es en esta verdad en la cual tú y yo tenemos que caminar. No en las mentiras, no en las situaciones que la gente dice que es la Navidad. Las celebraciones ni siquiera se acercan a hablar de la importancia de que el mismo Dios viniera a este mundo a morir por nosotros y a vivir para nosotros. Y déjame te digo algo: el mundo no merece a Dios. El mundo no merece a Dios. Y sin embargo el Señor nos ama tanto que no nos quiere dejar morir sin esperanza y sin salvación. Los pastores, los magos, dieron su alabanza, dieron su corazón, abrieron los tesoros que había, lo que ellos tenían: oro, incienso, mirra. Y tal vez tú, igual que yo, no tenemos nada. Los pastores no tenían absolutamente nada tampoco, pero no dejaron de alabar a Dios y de maravillarse de la grandeza de ese pequeño bebé. ¿En dónde está tu alabanza? ¿En dónde está tu atención el día de hoy? ¿En quién están puestos tus ojos para celebrar el día de hoy el asunto de la Navidad? Si tus ojos están puestos en renos y en muñequitos de nieve, déjame decirte que estás bien equivocado. Si tus ojos están puestos en gorritos rojos, bueno, y yo sé que van a traer los gorritos rojos los niños, pero bueno, en gorritos rojos y en el viejo panzón, o sea, yo sé, y entonces tu atención, entonces tu alabanza no está bien dirigida, porque eso no es la Navidad. ¿En quién están puestos tus ojos para celebrar el día de hoy? La historia más importante, la luz de los hombres y el acontecimiento que cambió para siempre nuestras vidas comenzó allí, en una promesa cumplida, en un corazón lleno de amor por nosotros y en una obediencia que terminó en la muerte y en la resurrección del Hijo de Dios. Y el punto es: ¿tú qué vas a hacer? El verdadero significado de la Navidad no tiene que ver con todo lo que nos ofrece el mundo. Tiene que ver con lo que Dios nos ha dado y lo que tú y yo podemos entender, comprender y saber de parte de Dios aquí. ¿Y qué es lo que yo sé? Y es verdad: que yo era pecador, que yo vivía en un círculo de muerte, de destrucción y de terror.
de dolor. Pero Dios fue bueno conmigo y contigo. Y Dios mostró su amor y mandó a su único hijo a nacer como un hombre para que pudiera morir por este hombre. Ese es el significado de la Navidad. Y ese hombre nació en un lugar sin lujos, sin trompetas, sin trono, sin reino. Solamente lo acostaron allí, junto a unos animales. El mismo Dios bajando del trono, naciendo como un bebé, para vivir una vida perfecta y para que tú y yo pudiéramos tener esperanza. El significado de la Navidad va mucho más allá de lo que la gente dice. Créele a Dios, cree en Dios, busca la verdad. Esta es la Navidad. Jesús nació y murió por nosotros. Vamos ahora, cierra tus ojos. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias, porque Padre, tú revelas a nosotros, Dios, una y otra vez la verdadera intención de tu corazón. Nuestros ojos, Señor, ya no están velados más. Nuestro corazón, Señor, ya no está entenebrecido más, Dios, porque tú nos has librado, nos has cambiado y nos das, Señor, de tu verdad. Gracias porque hoy, Señor, podemos disfrutar de esto. Y gracias porque hoy podemos estar juntos. Gracias, Dios, por los tiempos que vienen, por las siguientes semanas. Familias reuniéndose, Señor. Gente comiendo juntos, disfrutando lo que no se puede durante todo el año. Pero lo más importante siempre serás tú. Y déjanos, permítenos, llévanos a que lo más importante siempre seas tú. Dios, confiamos en lo que tú harás. Sabemos, Dios, que tú haces maravillas. Confiamos en ti, creemos en ti, en el nombre de Cristo.